Empezamos este segundo mes con la filosofía antigua y para empezar con la filosofía antigua tenemos que empezar por Sócrates. Daremos una breve introducción a Sócrates y el método socrático para iniciar el episodio de hoy. Sócrates fue una figura muy influyente en la antigua Grecia y su innovador método socrático fue importante en el desarrollo posterior de la dialéctica, como vimos antes. Entonces es conocido no solo por contribuir a la filosofía, sino también por su singular enfoque en diálogo y la reflexión. La técnica de indagación y debate socrático desarrolla la estimulación del pensamiento crítico y llega a conclusiones más profundas. En lugar de proporcionar herramientas definitivas, Sócrates utiliza preguntas para desafiar creencias de sus interlocutores y guiarlos hacia una comprensión mayor. ¿Por qué es relevante hoy? Sócrates sigue siendo una herramienta valiosa en la educación y la discusión de la filosofía moderna. Promueve la reflexión profunda, el cuestionamiento de supuestos y la búsqueda de claridad en nuestras vidas y creencias. Al aplicar este método en nuestras conversaciones y procesos de pensamiento, podemos mejorar nuestras habilidades de razonamiento y fomentar un entendimiento más profundo de temas complejos. A lo largo de esta semana analizaremos cómo Sócrates utilizó el método socrático para explorar temas fundamentales de la ética, la política, la epistemología. Además, discutiremos cómo podemos aplicar las técnicas socráticas en nuestras vidas para fomentar una mayor reflexión y claridad en nuestras decisiones y creencias. Bueno, acompáñanos en este viaje para desentrañar el método socrático y así descubrir las enseñanzas del buen Sócrates. La importancia de Sócrates a lo largo de la historia es monumental y multifacética. Su influencia no solo moldeó la filosofía de su tiempo, sino que también estableció las bases para el desarrollo de la filosofía occidental en los siglos venideros. Sócrates desarrolló este método socrático, como una técnica de diálogo y cuestionamiento que busca la verdad a través de una serie de preguntas y respuestas. Este método se basa en la premisa de que la verdad se puede descubrir mediante la exploración crítica y el examen de nuestras creencias y suposiciones. Este impacto no solo revolucionó la enseñanza filosófica en su tiempo, sino que también sentó las bases para métodos de investigación crítica y pedagógica que se utilizan en la filosofía y la educación moderna. La contribución a la ética y la moral que hizo Sócrates se centró en gran parte en la filosofía de la cuestión de la virtud y la ética. Creía que la verdadera felicidad y el buen vivir se alcanzan a través del conocimiento y la práctica de virtudes. El impacto que tuvo la búsqueda del bien supremo influyó profundamente en sus discípulos como Platón, Aristóteles y la tradición ética occidental en general. Otro tema importante es que desafió las creencias convencionales. Sócrates distinguió lo que es una creencia y las normas establecidas en Atenas. Cuestionaba las opiniones comunes y los valores aceptados por la norma establecida ateniense, desafiando así a sus contemporáneos a examinar y cuestionar sus propias creencias. Esta actitud crítica ayudó a fomentar un clima de pensamiento independiente y creó y debatió también con los que no pensaban como él. Entonces promovió el desarrollo de la filosofía y la crítica social, porque nos invita al debate. Sócrates utiliza también el diálogo como una herramienta para guiar, y el diálogo ha sido el medio de comunicación siempre de la educación. Este método ha sido participativo, así que contrasta con enfoques didácticos más autoritarios en el tema educativo. Su enfoque en el aprendizaje a través del diálogo y la autorreflexión ha influido en la pedagogía moderna y los métodos de enseñanza filosófica y crítica. Sócrates no dejó escritos propios, pero sus enseñanzas y métodos fueron preservados y desarrollados por sus discípulos como Platón, quien escribió diálogos en los que Sócrates es el protagonista, y Platón influyó a su vez a Aristóteles, y Aristóteles influyó posiblemente a la mayoría de los escolásticos. Entonces la obra de Platón y Aristóteles, basadas en Sócrates, establece muchas ideas fundamentales en la filosofía occidental y las disciplinas relacionadas. Sócrates también aceptó la condena a muerte que se le impuso por supuestas transgresiones a la ley, corromper a los jóvenes, estar en contra del gobierno ateniense, demostrando un profundo compromiso con sus principios filosóficos. Incluso Platón le dice: vamos Sócrates, yo tengo unos amigos y hoy unos amigos hemos planeado tu fuga de Atenas.
y Sócrates dice, no, yo voy a cumplir con mi papel. Y es importante cómo no acepta que lo salven, ¿no? De aquella muerte. No tenía miedo a la muerte. Eso es muy curioso en Sócrates. Y su método de cuestionamiento nos hace ver en el fondo que tal vez él se cuestionaba, ¿no? Pero se preguntaba, ¿por qué tienes miedo si no conoces qué hay detrás de la muerte? Solo sé que nada sé, entonces, ¿cómo puedo saber algo? Y es muy curioso, es muy curioso Sócrates, es muy curioso. Entonces, vamos a hablar de él más adelante también, de su historia. Pero en este caso, su impacto al sacrificar su vida por convicciones ha sido vista como un ejemplo de integridad y valentía intelectual, influyendo en la concepción de la filosofía como un camino en búsqueda de la verdad y la justicia. Sócrates ha dejado un legado indeleble en la historia de la filosofía al transformar la manera en que se aborda el conocimiento, la ética y la enseñanza. Su método socrático, su énfasis en la virtud y el autoconocimiento y su crítica de las creencias establecidas sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía occidental. Su legado continúa inspirando a otros filósofos, educadores y pensamientos en la actualidad, demostrando la perdurabilidad y relevancia de su pensamiento. Eh, Sócrates nació en el año 469 antes de nuestra era, antes del Señor, y murió en 1399 antes de nuestra era, antes del Señor. Entonces, Atenas, una de las ciudades de estado más importantes de la antigua Grecia durante el periodo clásico, fue el lugar donde se acogió, creció, vivió. Atenas era un centro de poder y cultura también, conocido por su democracia directa que permitía a los ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas, y esta era una época de gran florecimiento intelectual y artístico, conocida como la Era de Oro de Atenas. La sociedad ateniense estaba en transición con tensiones políticas y sociales que incluían la guerra con Esparta y cambios en el sistema democrático. También había un ambiente creciente de interés en la filosofía y la sofística. Esta sofística es el arte de la oratoria. Y ellos habían venido a Atenas a enseñar al pueblo, a reyes, a gente con dinero, a ser elocuentes y ser persuasivos al hablar. Y esto hizo eh, que haya conflictos en la política y a nivel social también. Entonces, Sócrates era hijo de Sofronisco, un escultor, y Fenarete, una partera. Su familia era de clase trabajadora, pero Sócrates tuvo acceso a educación básica de la época. Aunque no se sabe mucho sobre su formación formal, Sócrates estaba expuesto a las ideas de los sofistas y otros pensadores contemporáneos. Es probable que su educación incluyera el estudio de la poesía, la música y la gimnasia, como era común en Atenas. Sócrates también se dedicó al estudio de las ideas y la enseñanza a través del diálogo. Su método, conocido como el método socrático, implica cuestionar y desafiar las creencias comunes para llegar a una mayor claridad y comprensión. Sócrates no dejó escritos, por lo que nuestro conocimiento sobre él proviene de obras de sus discípulos como Platón, Jenofonte y Aristófanes, y usaba el diálogo en la obra, plaza pública, para interactuar con los ciudadanos y discutir sobre temas de ética, política y conocimiento. Sócrates estaba casado con Champina, con quien tuvo 3 hijos. A menudo se menciona Xantipa en las fuentes antiguas como la mujer de carácter fuerte, aunque el retrato de su relación varía según las fuentes. Sócrates vivió una vida modesta y austera y era conocido por su humildad, un enfoque en la autorreflexión y su interés poca en las riquezas materiales, por así decirlo. Se dedicaba principalmente a la filosofía y al servicio a la comunidad a través de la enseñanza. En 1399, cuando este tiempo murió, fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad. Impiedad es no creer en los dioses de la ciudad. Entonces fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal ateniense. Sócrates aceptó su condena con serenidad y murió por ingestión de cicuta, un veneno.
Su muerte es vista como un ejemplo de integridad y compromiso con sus principios filosóficos. Vivió su filosofía al máximo, aunque Sócrates no escribió nada, su influencia ha perdurado a través de los escritos de sus discípulos, especialmente con Platón, quien retrató a Sócrates en los diálogos. Entonces la filosofía socrática se sentó las bases para el desarrollo del pensamiento crítico y ético en la filosofía occidental. Muy bien, la filosofía de Sócrates ha influido en la filosofía occidental ha sido como el iniciador de esta corriente de reflexión. Esta técnica de indagación basada en el diálogo y la reflexión crítica se centra en hacer preguntas para estimular el pensamiento y cuestionar las creencias y suposiciones. Este enfoque ha revolucionado la manera en que se abordamos el conocimiento y la enseñanza. En lugar de transmitir conocimientos de manera autoritaria, el método socrático fomenta el descubrimiento autónomo y la autorreflexión. Este método sigue siendo una herramienta fundamental en la educación y la filosofía y también la psicoterapia moderna. Sócrates creía que la virtud es el conocimiento del bien y que la verdadera felicidad se logra a través de las prácticas de la virtud. Su énfasis en la ética individual y la búsqueda de la verdad moral influyó profundamente en el desarrollo de la ética filosófica. La ética socrática inspiró a sus seguidores como Platón y Aristóteles y estableció una tradición de reflexión sobre la moralidad que ha continuado a lo largo de la historia. Su enfoque en el examen de la propia vida y la responsabilidad personal sigue siendo central en la filosofía moral contemporánea. Sócrates es famoso por su afirmación de que solo sé que nada sé. Este reconocimiento de su propia ignorancia como el primer paso hacia el conocimiento es fundamental en toda la filosofía epistemológica. Esta epistemología nos va a dar una perspectiva de desarrollo y de pensamiento crítico. La idea de que la búsqueda de la verdad comienza con la humildad intelectual y la autorreflexión sigue siendo una piedra angular en la investigación filosófica y científica. El discípulo más famoso de Sócrates, Platón, preservó y desarrolló las ideas de su maestro a través de sus diálogos, en los que Sócrates es a menudo un personaje principal, y Platón expandió los conceptos socráticos en áreas como la teoría de las ideas y la filosofía política. Aristóteles a su vez estableció lo que se denomina el Liceo, pero Platón tuvo su academia, la academia de Platón, ¿no? Se llamaba academia. Y aunque sus ideas difieren de algunos aspectos con los de Platón, Aristóteles, influido también por Sócrates, se enfoca en la ética y la lógica. Ya establece Aristóteles el principio de la lógica, como del tercio excluido y el principio de no contradicción. Pero esto puede ir a la línea de Sócrates, ¿no? Preguntarse, pero estructurar lógicamente las respuestas a la autorreflexión y al descubrimiento del conocimiento. Sócrates también, al aceptar su condena a muerte sin renunciar a sus principios filosóficos, no sacrificó sus convicciones y ha sido visto como un modelo de integridad intelectual y así como ético. También esto muestra una valentía y un compromiso inspirador por parte de pensadores a lo largo de los siglos, subrayando la importancia de mantenerse fiel a los principios filosóficos, incluso en circunstancias adversas. Sócrates cuestiona las normas y las prácticas de la sociedad ateniense, lo que influye en el desarrollo crítico sobre la política y la democracia. Su enfoque en las responsabilidades cívicas y el examen crítico de la autoridad influyó en la filosofía política y la teoría democrática, contribuyendo a la idea de que la participación activa en la vida política y la crítica constructiva de las instituciones es fundamental. Pero esto ya es una acotación que se le hace, porque Sócrates no quería un cargo político, pero cuando vinieron los sofistas y le decían que ocuparan cargos políticos para ciertos fines, con la oratoria, enseñándoles a persuadir a las personas, Sócrates estaba en contra de ello. Y no sé qué maña hicieron, que lo acusaron de impiedad y también de corromper a la juventud.
porque la juventud ya se estaba empezando a dedicar a la política, llevándola a sus propios intereses, jugando con el poder del Estado, por así decirlo. Entonces Sócrates, al estar en contra de eso, tuvo enemigos. Entonces la influencia de Sócrates en la filosofía occidental es incuestionable, es multifacética y es muy profunda. Hasta cuando hablamos de su vida, tenemos que hablar que fue una persona que aceptó la muerte sin miedo. Y por más que eso fuera injusto, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante de rescatar de Sócrates, de la integridad de Sócrates. Entonces la relevancia de Sócrates perdura en la educación, la ética y la política y el pensamiento crítico, demostrando la verdadera importancia de su legado en la filosofía contemporánea. El método socrático es una técnica de indagación filosófica desarrollada por Sócrates que se centra en la conversación y el diálogo para explorar ideas y conceptos fundamentales, a diferencia de los métodos de enseñanza tradicionales que se basan en la transmisión de conocimientos. El método socrático promueve el descubrimiento del conocimiento a través del cuestionamiento crítico y del análisis. Las características de este método socrático son la pregunta y respuesta, la refutación y la corrección, el autoexamen y el autoconocimiento, la explotación dialéctica y preguntas abiertas. Vamos a definir cada una de ellas. Cuando hablamos de preguntas y respuestas, se basa en una serie de preguntas que Sócrates hace a sus interlocutores, y estas preguntas están diseñadas para provocar reflexión y examen profundo de las ideas. El objetivo es desenterrar contradicciones y clarificar conceptos, permitiendo que los participantes lleguen a una comprensión más profunda. La refutación y la corrección. Sócrates no se limita a aceptar las ideas iniciales. En lugar de ello, sigue cuestionando y desafiando las respuestas dadas para revelar errores en el pensamiento y la inconsistencia. Y acá podemos ver que era lógico, o si no era lógico, era mucho más incisivo, mucho más profundo, crítico con las reflexiones que le daban. Y este proceso de refutación, el objetivo que tiene es permitir identificar y corregir creencias incorrectas, hasta que llegue a una contradicción el mismo que dio la reflexión sobre lo que estaban hablando, llevando a una comprensión más precisa y fundamental del tema en cuestión. Y Sócrates anima a sus interlocutores a examinar sus propias creencias y la comprensión del mundo, el autoexamen y el autoconocimiento, el famoso lema, ¿no? Conócete a ti mismo, subraya la importancia de la autorreflexión. También fomenta el entendimiento más profundo de uno mismo y de los propios principios, promoviendo el crecimiento y la sabiduría personal. Tenemos que tener en cuenta que la exploración de la dialéctica ya se daba con Sócrates. Sócrates decía algo, preguntaba a su interlocutor algo y él respondía con una reflexión, buscaba la contradicción de lo que él decía. Y el diálogo este proceso interactivo es el que explora las diferentes perspectivas y argumentos que nos puedan brindar el interlocutor, nos puedan dar como respuesta, como reflexión. Entonces Sócrates busca llegar a la verdad a través de la discusión y el intercambio de ideas. También el objetivo de esto es facilitar la exploración de conceptos y definiciones y creencias profundas y tal vez inconsciente que tengamos, permitiendo que los participantes lleguen a conclusiones por sí mismos en lugar de aceptar respuestas predefinidas. También hacía preguntas abiertas, suelen no ser dirigidas para que sean respondidas por una persona, sino que esas preguntas están diseñadas para provocar el pensamiento crítico y el análisis reflexivo, ya no con un sentido de usted, sino con un sentido más general de qué pasaría si esto a todos, ya no a ti. Pero hay varios diálogos en que sí se asocia estas preguntas individuales y subjetivas en Sócrates. Y el objetivo es estimular independientemente el pensamiento y la capacidad de razonar de manera crítica sobre temas filosóficos y éticos. Vamos a ver ahora el ejemplo en acción de Sócrates, ejemplos prácticos, ejemplos, temas de los que habló. Por ejemplo, la pregunta inicial sería: ¿qué es la justicia? En su diálogo. Y nos responde en su diálogo a la Ética Nicómaco. No, bueno, eso es de Aristóteles. Cuando habla de la justicia, habla
en la República. No. Bueno, me voy a acordar. Entonces, va a preguntarnos qué es la justicia. Y el interlocutor nos dice que, da una definición, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y surge la pregunta, ¿podrías darme un ejemplo de lo que significa dar a cada uno lo que le corresponde? Y el interlocutor pone el ejemplo de recompensar a alguien por sus buenos actos y castigar a alguien por sus malas acciones. Y ahí pregunta Sócrates, ¿es siempre justo castigar a alguien por sus malas acciones? ¿Podría haber casos en los que castigar no sea justo? Y el interlocutor responde, quizá en algunas situaciones el castigo puede no ser justo si no consideramos todas las circunstancias. Y responde Platón, no incidentamente, sino con una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos definir la justicia de manera que tenga en cuenta todas las circunstancias y no sea simplemente una cuestión de recompensa y castigo? El interlocutor dice, tal vez la justicia deba considerar el contexto y las motivaciones detrás de las acciones de las personas. Ya llega a una reflexión. Pero cuando menciona esto, menciona que siempre es justo castigar a alguien por sus malas acciones como un universal, ¿no? Cuando le dice, en todos los casos podemos castigar a alguien, ya lo lleva a un campo universal. Y después, al no haber una respuesta en ese ámbito universalista, lo vuelve a bajar a la parte singular y el interlocutor responde, tal vez la justicia debe considerar el contexto y las motivaciones detrás de las acciones de las personas. Entonces, este es un ejemplo que fomenta el pensamiento crítico. El método socrático promueve la capacidad de pensar de manera crítica y reflexiva, cuestionando las creencias y las suposiciones existentes. Esto fomenta un enfoque más profundo y riguroso en el análisis de ideas y conceptos. La práctica del diálogo socrático desarrolla habilidades en la formación de preguntas, el razonamiento lógico y la argumentación. Estas habilidades son valiosas en la educación, la filosofía y la vida cotidiana. A través del autoexamen y la reflexión, el método socrático ayuda a los individuos a entenderse mejor a sí mismos y a sus propias creencias. Este autoconocimiento contribuye al crecimiento personal y a una mayor claridad en el pensamiento. Tenemos también que hablar de cómo se utiliza el diálogo y la mayéutica socrática para buscar la verdad. Una interacción conversacional, ¿no? El diálogo socrático se basa en la conversación interactiva entre Sócrates y sus interlocutores. En lugar de imponer respuestas o enseñanzas, Sócrates se involucra en una conversación en la que plantea preguntas y responde las respuestas dadas por sus interlocutores. El propósito del diálogo es explorar ideas y esclarecer conceptos y descubrir verdades subyacentes a través del intercambio activo de ideas. La característica principal es que hace preguntas abiertas, están diseñadas para fomentar reflexión profunda y discusión, desafío constructivo, ¿no? Desafía las creencias, identifica las contradicciones y errores en el pensamiento, y este proceso es el medio para afinar y clarificar las ideas y tener el enfoque en la claridad, permitiendo que los participantes comprendan mejor el tema y sus implicaciones. Un ejemplo del diálogo socrático es la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es hacer el bien, dice su interlocutor. Sócrates dice, ¿pero qué significa hacer el bien? Es siempre claro qué acciones son buenas en todas las circunstancias, y aquí respondería Aristóteles, en una situación no es buena, pero en otra sí. Por eso tenemos que buscar la prudencia, el punto medio, para actuar de acuerdo al contexto correctamente en cada situación, actuar prudentemente en cada situación. Y eso respondería Aristóteles si estuviera en esa conversación, pero acá cuando dice, ¿pero qué significa hacer el bien? Y es siempre claro que acciones son buenas en todas las circunstancias, nos menciona cómo lo trata de universalizar para debatir aquella particularidad que el interlocutor dice que la virtud es hacer el bien, simplemente. Pero no y Platón diría, no conocemos el bien, ¿no? ¿Qué es el bien?
Y vamos a llegar a Platón también, pero vamos a acabar con Sócrates, porque es muy importante. Mayéutica significa arte de partir, arte de parir, perdón, partir, arte de parir en griego. Es una técnica empleada por Sócrates para ayudar a sus interlocutores a dar a luz sus propias ideas y conocimientos, ¿no? Sócrates menciona que mi labor es como de una partera, no de cuerpo, sino de ideas. Entonces Sócrates compara el proceso con el trabajo de parto de una partera que ayuda a dar luz a las mujeres, a cuerpos pequeños, pero Sócrates ayuda a dar luz a ideas eh, que puedan ayudar al debate y a la mayéutica y al conocimiento y a una profundización del conocimiento de la verdad. El objetivo es guiar a los interlocutores para que descubran la verdad por sí mismos a través de cuestionarse y tener esta autorreflexión. Las características de la mayéutica es la indagación sistemática, preguntas iniciales a preguntas más específicas y la eliminación de errores. Una creencia sesgada que hemos respondido, Sócrates nos hace dar cuenta de esto y nosotros pensamos otra cosa y ya eliminamos errores de razonamiento y del descubrimiento autónomo. Nosotros mismos podemos, con preguntas, hemos podido responder a muchas cuestiones mucho más profundas que antes no las teníamos en cuenta. Un ejemplo es la justicia, como mencionamos antes, ¿no? Si de alguna manera, por ejemplo, Sócrates nos diría, si alguien actúa de manera justa, ¿qué hace exactamente que esa acción sea justa? El interlocutor podría responder, actuar de acuerdo con las leyes. Ya nos referimos a la ética deontológica, ¿no? De Kant, de eso le importan las leyes. Entonces Sócrates diría, ¿y si las leyes mismas son injustas? ¿Seguir las leyes siempre resulta en justicia? Y ahí ya nos hacía reflexionar, ¿no? Ah, verdad, hay ciertas leyes que pueden ser injustas. Entonces, ¿qué debo hacer? Y viene otra vez a cuestionarse sobre esta injusticia en la justicia, ¿no? y si realmente alguien puede actuar de forma justa siempre. Ahí existe la justicia. Nos invita a exploración más exhaustiva de los diálogos, de las respuestas, de la mayéutica. Entonces, es importante, Sócrates. Como esto llegamos a la parte final, amigos, vamos a hacer un pequeño repaso. Y el diálogo y la mayéutica son herramientas fundamentales en el enfoque socrático para la búsqueda de la verdad a través de la interacción convencional de la técnica del parto de ideas. Ya hablamos, la mayéutica significa parir, hacer parir, y Sócrates ayudaba a sus interlocutores a explorar conceptos complejos y a descubrir verdades por sí mismos. Estas metodologías no solo son esenciales para la filosofía, sino que también tenían un impacto duradero en la educación y el pensamiento crítico. Y podemos ver que el hombre tiene la capacidad de ampliar su modo de reflexión, de entender el mundo, de acuerdo con el método socrático, del autoconocimiento. Se autoconoce y expande más su memoria, por así decirlo, expande más sus reflexiones, expande más su conocimiento, su mente, abre su mente, por así decirlo. Esta mayéutica socrática parece que nos intenta decir esto. Bueno, amigos, vamos a entrar en el segundo episodio de este segundo segmento, el método socrático en acción. Muchas gracias y nos vemos en el episodio número 2 de Filosofía Antigua.